frase más importante del Evangelio: nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Dilo fuerte. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para Dios. Así que no tengas miedo. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Dilo. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Fuerte. Nada es imposible para Dios. Recuérdalo siempre. No sé lo que estás viviendo, pero recuerda, nada es imposible para Dios. Enséñame a amar. Enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar sin poseer. Si nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Uy, qué difícil. Si nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, aunque duela. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Fuerte, Torrijos. Nada es imposible para ti. Un aplauso al Señor. Para Él nada hay imposible. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque difícil. Tú estás en la iglesia 2000 años. Tú estás en la iglesia porque nada es imposible para ti. Tú estás en la iglesia porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros. ¿Por qué? Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Siempre con miedo a nosotros. Si nada es imposible para ti. Fuerte, díselo a Él. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Muchísimas gracias y buenas noches. Nada es imposible para Dios. No tengas miedo. Nada es imposible para Dios, ni para ti, si estás con Él. Muchísimas gracias.